Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde noche ya. Es una alegría muy grande porque cada vez que vengo los veo crecer. Vengo en promedio una vez al año más o menos y cada vez que veo nuevas caras, que es lo más importante. Veo un entusiasmo irreductible en ustedes y veo la mano del Señor, cómo el Señor los ha bendecido, como cantábamos recién. Porque el Señor es fiel. Y quiero invitarlos a meditar precisamente en Cristo, en el Señor, como mencionaba nuestro hermano, el pastor Omar Ramos. El pastor de la iglesia realmente es Cristo. Y quiero invitarlos a meditar acerca de Él en esta noche. Y para eso quiero invitarles a una lectura que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, desde los versículos 7 al 29. Marcos, capítulo 6, del 7 al 29. Yo voy a dar lectura a este trozo de la Escritura, que es parte de la historia del ministerio de Jesús. Es muy entretenido, así que no se preocupen. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino, aparte de un bastón. No debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Le dijo: cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo acerca de él y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso operan en él estos poderes. Algunos decían: es el profeta Elías. Pero otros más afirmaban: es un profeta o alguno de ellos. Cuando Herodes oyó esto, dijo: este es Juan al que yo mandé que le cortaran la cabeza. Ahora ha resucitado de los muertos. Y es que por causa de Herodías, su mujer, la mujer de su hermano Felipe I, y ahora su mujer, que Herodes había tomado por mujer, Herodes mismo había mandado que aprendieran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Juan le había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Eso está contra la voluntad de Dios. Por eso, esta señora Herodías, que era la esposa ahora de Herodes, le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad. En la fiesta de su cumpleaños, Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Entonces la hija de Herodías se presentó en la fiesta y bailó. Y tanto agradó esto al rey Herodes y a los que estaban con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y bajo juramento le dijo: yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué debo pedirle? Y su madre le respondió: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella entró corriendo y le dijo al rey: quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajeran la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo decapitó. Llevó su cabeza en un plato, se la entregó a la muchacha y ésta se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. 2 historias tenemos aquí. Primero, la historia del primer envío que hizo Jesús de sus 12 discípulos, que los envió a predicar, y no solo a predicar, sino que los envió a servir, a sanar. Los envió a echar fuera demonios, a exorcizar gente que estaba con demonios. Y luego tenemos esta historia triste de Herodes,
que al final no pudo contra sí mismo y terminó asesinando a Juan el Bautista, que en ese momento virtualmente, ¿no es cierto?, era el segundo personaje más importante del Evangelio. El primero era Jesús, por supuesto, pero él era muy importante en ese momento. Quiero dejar en la retina este cuadro para la meditación que tendremos ahora. Hoy nos reunimos con alegría para celebrar a Cristo y el cumplimiento de sus promesas. Y este relato sobre el Evangelio, que fue escrito por el discípulo más cercano al apóstol Pedro, Marcos, tiene un énfasis especial que es presentar a Cristo como el Rey esperado por siglos y anunciado por los salmos y los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Es el Rey que viene o vino a instaurar su reino. En el capítulo 1 vemos cómo Juan el Bautista proclama a viva voz, lo tenemos ahí en la pantalla, o lo teníamos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Sí, él era el Mesías, el ungido anunciado, pero que sin embargo se presentó ante su pueblo de modo y con características y formas muy distintas a las esperadas por sus contemporáneos. El pueblo hebreo en ese momento, bajo el dominio del Imperio Romano, esperaba a un rey general que lideraría la derrota militar y política de los invasores e instauraría un reino próspero que se sometería y dominaría a las demás naciones. En resumen, esperaban un rey que transformaría las circunstancias e impondría una paz y prosperidad basadas en valores como el poder bélico, el poder político y el poder económico. Además, este sería un rey que se presentaría con luces y brillos propios de un gobernante excelso, que se impone con demostraciones de poder, de opulencia y de una personalidad rutilante, que encandilaría a partidarios y detractores y que además preservaría el statu quo de las instituciones políticas y religiosas locales de la época. Sin embargo, queridos amigos, su entrada a este mundo, al Israel de su tiempo, fue muy distinta. Nació en un contexto de sencillez y pobreza. Y más pronto que tarde sus padres tuvieron que huir con él a Egipto para salvar su vida, para volver después de unos años y crecer en forma incógnita en una región y un pueblo asociados con la pobreza y la irrelevancia social y política. A los 30 años empezó su ministerio que lo llevaría a la cruz para redimir no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad, revelándose paulatinamente como un líder, como un rey que conquista territorios de la vida humana a través de la compasión, la misericordia, una santidad absoluta a toda prueba y la manifestación de señales que indicaron y poco a poco fueron confirmando que sí era el Hijo de Dios enviado por su Padre. Al comienzo de este libro vemos cómo en el momento de ser bautizado por Juan el Bautista, la voz de su Padre descendió del cielo declarando: «Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco». Luego se presentó en varias instancias, predicando, expulsando demonios, sanando enfermos y perdonando pecados. En el pasaje en el que hoy nos detenemos, el énfasis está en dos factores importantes, que se extenderán no solo durante el ministerio de Jesús, sino a través de toda la historia del reino de Dios en este mundo, incluida la historia de la iglesia del Valle de Lonquén. Y esto será hasta que el Señor Jesús regrese en su segunda venida. El primer relato es el envío de los 12 discípulos para que fueran de dos en dos a servir, predicar el Evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios en las regiones vecinas de Galilea. Este es un factor muy importante porque define la naturaleza de la vida de quienes siguen y han de seguir a Jesús. Hasta ese momento, estos 12 estrechos seguidores de Jesús habían sido oidores y observadores, testigos oculares de la sorprendente vida y de los prodigios de su Maestro, su trato con la gente, su trato con sus opositores, su predicación, los milagros de sanidad y exorcismo, sus declaraciones y acciones como Hijo de Dios, al perdonar pecados, declararse Señor del día de reposo y calmar los vientos, la lluvia, los truenos y relámpagos de la tormenta. Sin embargo,
En ellos deben haber quedado resonando las palabras de su llamado al principio. Ahí está. Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Este propósito daba a entender que los discípulos estaban siendo llamados a una acción, a una participación activa en el reino que se acercaba y que se plasmaba en el ministerio de Jesús. Aun cuando la declaración final y oficial de los discípulos como apóstoles vendría luego de la muerte y la resurrección de Jesús, este es el primer paso en esa dirección del servicio. Este envío es además un modelo o el prototipo de lo que la iglesia es. Todos hemos sido llamados y acogidos por Dios con todas las carencias y necesidades de nuestra vida. Muchos hemos llegado a Cristo en medio del dolor, en medio de la crisis, del fracaso, de la enfermedad, de la pérdida y con una ignorancia profunda de Cristo. Sea que hayamos llegado sin ninguna experiencia religiosa o hayamos nacido en un hogar de padres cristianos. Todos llegamos y estamos aquí con una necesidad absoluta de Cristo. Y nuestra conversión ha consistido en comprender esa necesidad total, comprender nuestra incapacidad de resolver y satisfacer esa necesidad total. Y también el asombro al descubrir que Dios nos da todo y nos ha dado todo y nos dará todo a través de Cristo. Al recibirnos, restaurar nuestras vidas y traernos al camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesús. Las palabras y las promesas de amor, de acogida y sanidad de parte de Jesús son claras. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos de ustedes han llegado a esta iglesia en estas condiciones y han sentido la mano, el abrazo de Dios, la acogida del corazón de Cristo en ustedes, para con ustedes, cuando han llegado con sus cargas, con su trabajo, con su frustración, con su dolor? Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero esto no termina ahí. Hay quienes muy acertadamente afirman que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un hospital, es una escuela y es un ejército. Dios nos escoge, nos llama, nos acoge, nos sana y luego nos entrena a través de la obra de la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, con un propósito: servir como Cristo nos sirve. Nuestra tendencia es a quedarnos en la comodidad del hospital, siendo atendidos, regaloneados entre algodones, siendo servidos. Muchos se quedan ahí, disfrutando de la fraternidad y la amistad como un logro meramente social o de entretención, solo recibiendo. Para otros, la tendencia es a quedarse en la escuela, leyendo, asistiendo a cuanta reunión, curso o retiro se ofrezca, pero como una forma de servirse a sí mismo, de adquirir conocimiento, de aprender y saber teología, lo que no es malo, es esperable. Pero no es un fin en sí mismo. Y ese es uno de los riesgos mayores en la iglesia presbiteriana. Pero amigos y hermanos, somos un ejército en medio de la guerra. No somos un ejército en tiempo de paz. Y Jesús lo expresó de esta manera, además de que lo vivió de esa manera. Él dice: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. De la segunda parte del envío que aparece aquí en Marcos de los 12, la versión de Mateo, agrega esto Mateo, estas palabras de Jesús: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es un tremendo desafío de acción. Dios nos guía y nos protege en medio de la acción. La acción no es para adquirir méritos para nuestra salvación, para ganar el favor de Dios. Es una consecuencia de nuestra salvación. Es una consecuencia inevitable, es parte de nuestra salvación. Es para aquello
para la cual Dios nos ha salvado, para la cual Cristo dio su vida en la cruz y luego la tomó con poder, con la resurrección. Si tu corazón no anida un sincero deseo de servir en todo sentido al que sufre, y sobre todo de compartir el Evangelio con quienes no conocen a Cristo y van directo a la perdición, es que te estás quedando en la comodidad del hospital o en la seducción de la escuela como un fin en sí mismo. El llamado es acofrijarnos en Cristo para ser sanados y ser enseñados, para luego amar y servir como hemos sido amados y servidos por Él, haciéndolo en absoluta dependencia de Él. Muchas veces el Señor pone medios, provee de distintos recursos para cumplir nuestra misión. Pero estos son solo medios para que hagamos lo que tenemos que hacer. Por eso el envío de estos 12 hermanos fue de ir con los mínimos recursos. Nada aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. En el versículo 7 leemos lo siguiente. Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Nuestro recurso es el poder de Dios, el poder que Dios nos otorga para cumplir con su llamado. Y todo esto que vemos, que nos llena de alegría y que hoy día celebramos, es fruto del poder de Dios, que ha obrado en medio de su iglesia, que ha obrado en medio de nosotros. Y hoy estamos aquí para celebrarlo, para agradecerle. Ahora, la segunda parte de este versículo nos lleva al segundo tema que se nos presenta en este pasaje sobre la venida del Mesías y la instauración de su reino, el rechazo y la persecución. Esta es una guerra santa, pero es una guerra. En los versículos 14 al 29 se relata la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes Antipas y su esposa ilegítima, Herodías. Como el faraón, la faraona, el rey, la reina, aquí era Herodes y Herodías, ¿ya? Para que no nos perdamos. Herodías era la esposa del rey Herodes, que era hijo de Herodes el Grande, el que trató de matar a Jesús. Estos eran los hijos, ¿ya? Y este rey que estaba a cargo de todo el reino, la parte del reino que correspondía a Galilea, en el norte, Nazaret, donde Jesús comenzó su ministerio, para que nos ubiquemos. Este rey se enamoró de su cuñada, literalmente. Y se casó con su cuñada, contra toda indicación, ¿ya? Se enamoró, fue tosudo y perseveró en su tosudez. Entonces Juan el Bautista, el primo de Jesús, fue el profeta precursor de la llegada de Jesús. Esto es importante también. No estamos hablando de Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, ¿ya? Un detalle importante sobre este hombre tan especial es que fue el primer profeta después de que en 400 años no hubo un profeta en Israel. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, la Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, sobre todo en la segunda parte del Antiguo Testamento, están los profetas. Hombres que en ese momento, como no estaba completado en la Escritura, ¿cierto?, recibían la palabra de Dios y ellos comunicaban al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Esa es la función principal de un profeta. No tanto anunciar lo que va a pasar. Hoy día en nuestra cultura, cuando se habla de profetas, se habla de Nostradamus, otros más, y pareciera que es el que anuncia lo que va a pasar. ¿Qué dijo Nostradamus? ¿Qué dijo fulano? No. La función del profeta es comunicar la voluntad de Dios. Generalmente la voluntad de Dios tiene que ver con un juicio, lo que está haciendo el pueblo y el rey está bien, lo que está haciendo el rey y el pueblo está mal, o hay que hacer esto, hay que proceder de esta manera. Esa es la función del profeta. Pero imagínense un pueblo que estaba acostumbrado a tener la voz de los profetas y de repente esta cesa y hay 400 años en que no hay un profeta, o sea, son varias generaciones, ¿ya? Los abuelos o los bisabuelos le contaban a los bisnietos acerca de este profeta tal vez que había pasado y que ellos habían escuchado de sus tatarabuelos, etcétera, etcétera. Entonces, es bien relevante la presencia de Juan el Bautista en el pueblo de Israel por eso, en ese momento. Ahora, como decía, este Herodes que aparece aquí, que era díscolo, era hijo del rey Herodes que intentó liquidar a Jesús por medio de la matanza de los niños menores de 2 años. Este Herodes nuevo, joven, el hijo, admiraba a Juan el Bautista, le interesaba de alguna manera su enseñanza,
Pero esta no pasaba de un interés superficial, porque además lo desafiaba mucho. Este rey se había enamorado de la esposa de su hermano Felipe, y para poder casarse con ella había intentado repudiar a su esposa, porque él estaba casado, los dos estaban casados. Había intentado repudiar a su esposa para conseguir el divorcio y casarse con su nuevo amor. Pero su esposa, que pertenecía a una familia poderosa, se arrancó del país y Herodes no pudo concretar el divorcio. Sin embargo, de todos modos se unió a Herodías, violando así 2 preceptos de la ley de Israel. Según la ley de Israel, en este tiempo el casamiento sin haber un divorcio o anulación de un matrimonio anterior era adulterio, es muy parecido a la ley nuestra, ¿no? Y era penado por la ley. Además, la ley prohibía el casamiento con la esposa de un hermano que estuviese vivo, y el hermano de Herodes estaba vivo todavía. No importaba si hubiese un divorcio en regla, no se permitía el casamiento con la esposa de un hermano. Juan el Bautista denunció varias veces esta irregularidad, por decirlo menos, este pecado de Herodes y de Herodías, ganándose así el desprecio de Herodías principalmente, hasta que finalmente para callarlo lo encarcelaron. Pero Herodes no quiso ejecutarlo. Después de 10 meses en la cárcel, ocurrió el incidente que se relata aquí en Marcos capítulo 6 y que leímos al principio. El baile inicuo de Salomé, la hija de Herodías, que impresionó a Herodes de tal manera que en su estado febril de alcohol y de fiesta decidió premiarla ofreciendo darle lo que ella pidiera. Ese era el momento en que Herodías estaba esperando. Entonces sugirió, quizás obligó a su hija a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Herodes no tuvo la templanza ni el suficiente carácter espiritual para retractarse de su oferta y optó por lo vil, por lo peor, y ordenó ejecutar a Juan el Bautista. Aquí vemos como una raíz de lujuria, de ambición por el poder y las riquezas, una raíz de intriga, crueldad e indolencia, persiguió y finalmente asesinó al segundo servidor del reino de los cielos en ese momento, Juan el Bautista. Juan fue el primer mártir desde la primera venida de Jesús en adelante, como lo han sido muchos hermanos, Esteban, Pedro, Policarpo, John Huss, William Tyndale y tantos otros hasta el día de hoy. Claramente hay algo más que corazones humanos, incrédulos y perversos, tras esta opción constante e incansable contra Jesús y los suyos. El apóstol Pablo lo puso de esta manera en Efesios capítulo 6. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Está claro que hay un enemigo y sus seguidores cuyo propósito y metas finales son destruir a Cristo y destruir su obra. Y este enemigo trabaja en medio nuestro y busca influir en la sociedad, en los círculos de poder políticos, empresariales, sindicales, académicos, deportivos, en medio de la familia, de los matrimonios. Influye principalmente mintiendo, engañando, seduciendo para tomar control de las vidas que le abren sus puertas y así obstaculizar el avance del Evangelio. Promueve así formas de vida en que el engaño, la mentira, la lujuria, la codicia, la ambición por el poder y las riquezas, la intriga, la crueldad y la indolencia se imponen. Pero lo logra haciendo resonar en nuestros corazones estas desviaciones que ya están presentes. Eso es el pecado en nuestros corazones, que hace que responda con soltura a la tentación y terminemos contradiciendo y deteniendo el Evangelio. Hay un ejemplo que se da muy bueno, que es un piano vertical. Ustedes saben que existen 2 tipos de piano, ¿ya? Uno son los pianos de cola, que son horizontales totalmente, ¿ya? Y hay un piano que es vertical, ¿ya? Eso significa que el clavijero al piano funciona con cuerdas, un entramado de cuerdas. Y cuando uno aprieta la nota do, hay un martillo dentro del piano que golpea las cuerdas que corresponden a la nota do. Ahora, el
En los pianos verticales, ese entramado, ese clavijero es vertical, obviamente. ¿Ya? Por eso es que el piano es alto. ¿Ya? Entonces hay un ejemplo, y dicen que si uno abre la tapa de arriba, ¿ya? Y alguien con una voz muy potente, o sea, un Plácido Domingo, alguien así, ¿ya? Sin martillar la tecla, ¿ya? Sin martillar la tecla, ¿ya? Canta la nota, ¿ya? No sé, como lo hace Pavarotti va a cantar el do, ¿sí? Un do, ¿ya? Canta fuerte el do, las cuerdas vibran y dan el do, sin necesidad de que se golpee la tecla y el martillo golpee las cuerdas. Ese es el problema del pecado en nuestra vida. Nosotros somos sujetos de las circunstancias que nos tientan, sujetos de las circunstancias que muchas veces nos ofrecen, nos seducen para pecar. Pero al fin y al cabo, nosotros pecamos porque nuestra cuerda suena. Y el problema entonces está en nosotros. Es el pecado que está en nosotros que suena. Satanás sabe muy bien eso. Y sabe cómo cantar las notas de manera que nuestras cuerdas puedan vibrar. La conclusión, hermanos y amigos, es que solo tenemos dos opciones en nuestra vida. O servimos a Dios y vivimos con el fuerte propósito de servir a Dios, de salir del hospital y de salir de la escuela para luchar en esta batalla que es hostil, que es dura, pero de la mano de Dios y con el apoyo inapreciable del Espíritu Santo. O cedemos y optamos por una vida cristiana sencilla, sin mayor compromiso, sin moverme de mi metro cuadrado, sin salir de mi comodidad y al final enfriarme y apartarme de Dios. Jesús dijo: el que no recoge desparrama. También dijo que al que tiene se le dará más y al que tiene menos se le quitará. No hay camino intermedio, neutro, sencillo. O sigues a Cristo y caminas de su mano con autoridad, o lo ignoras o lo rechazas y te pierdes. Esta es una lucha feroz, una guerra, a la que esta iglesia ha sobrevivido por la gracia de Dios. Estamos aquí celebrando estos 25 años de la fidelidad, del cumplimiento de las promesas de Dios, de su poder en medio nuestro. Esta preciosa congregación, en varias etapas de su vida, ha probado el sabor amargo del sufrimiento, del desánimo, la desunión, a causa de la mano del enemigo, instigando y luchando para destruir la obra de Dios. Pero Marcos describe aquí cómo el nombre de Jesús va creciendo. Primero en medio de una sociedad que no lo conoce y se entera de su gracia y su poder. Y luego en medio del rechazo y la persecución. Aún después de la muerte de Juan el Bautista, Herodes se maravilla de lo que Jesús está haciendo, a pesar de que cree que es Juan el Bautista que resucitó. Amigos, el protagonista de la historia siempre fue y siempre será Jesucristo, quien se entregó y dio su vida sin pecado para que triunfemos con Él. Por eso hoy nos reunimos para celebrar el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre, para celebrar su reinado y su presencia en medio de su pueblo, una presencia que no mengua, sino que crece y se impone y motiva nuestros corazones e impulsa nuestra vida de servicio y adoración a Él, aún en nuestra debilidad y aún en medio de una sociedad que no quiere ni puede reconocerlo como Señor y recibirlo como su Salvador, a menos que Él se revele como tal. Sin embargo, esta es la palabra del Señor que quiero dejar con ustedes en Apocalipsis capítulo 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ese es el llamado, ese es el corazón del Señor para cada uno de ustedes. Es el corazón del Señor para sus líderes, es el llamado del Señor para su congregación y juntos con ustedes, para nosotros que compartimos la alegría de ser parte de este cuerpo que es la Iglesia Presbiteriana y el cuerpo de Cristo en general. El nombre del Señor sea alabado. Amén.